decido dividir esta región entre 0 y 1, en este caso, en elementos más pequeñitos en esta zona, ¿no? Y un tanto más grandes en esta zona. Eso es perfectamente factible. Entonces, para cada elemento podemos hacer aproximaciones de la función. En este caso se está proponiendo una aproximación lineal de la función, en un elemento cualquiera entre los nudos, digamos, I y J. Y esta expresión mejor la escribimos así, que netamente se ve que es una interpolación entre los valores U sub I y U sub J. S es la distancia al nudo de la izquierda y de la longitud. Bien, esto en el fondo es un proceso de parámetros indeterminados, ¿no? Excepto que la función, no sé, pues n2, por decirlo algo, ¿no? La suponemos que es solamente distinta de cero en los elementos, en las partes en que hay alguna conexión con el tal nudo 2, ¿cierto? Y similarmente la n3 es así, ¿no? Si este es el nudo 3, y así por el estilo. Las funciones de interpolación las escribimos, bueno, voy a regresar a lo anterior, interpolando solamente los valores de los nudos directamente conectados al elemento. Esa es una peculiaridad que quizás no hubiéramos tenido si el desarrollo inicial lo hubieran hecho matemáticos. La tentación, digamos, ¿no? Cuando yo tengo una malla, voy a regresar todavía más atrás, cuando tengo una malla, es decir, bueno, ya, el valor que voy a interpolar por aquí podría depender no solamente del valor en el nudo 3 y en el nudo 4, sino en todos, ¿no? En un supuesto intento de tener pues expresiones de interpolación mejores, ¿cierto? Pero los desarrollos iniciales de los elementos finitos ya fueron casi una extensión de lo que veníamos haciendo para barras, ¿no? Y casi como que fue natural suponer que en un elemento dado la cosa solamente depende de los nudos directamente conectados al elemento. Eso permitió, bueno, originalmente desarrollar matrices de rigidez y después algo equivalente en otras aplicaciones, aisladamente para cada elemento. Y a partir de ahí podemos construir las matrices que gobiernan el comportamiento dentro del conjunto, ensamblando las matrices que gobiernan el comportamiento de cada elemento, como ya sabemos hacer para barras con dos nudos. Esto es lo que ahora eventualmente podríamos tener elementos con más nudos, pero es en el fondo la misma cosa. En épocas recientes, digamos ya en este siglo, los matemáticos, sin embargo, han un poco regresado a hacer propuestas que involucran hacer interpolaciones ya no tan locales y con algunas dificultades, ¿no? Hay procedimientos, qué sé yo, de partición de la unidad, de métodos de elementos infinitos y mallas, etcétera, ¿no? Que básicamente están enfocados en la idea de hacer interpolaciones que abarquen toda una región, etcétera. Y hay encontrar algunas dificultades prácticas, ¿no? Si ustedes observan más o menos lo que ha ocurrido en estas últimas décadas, ha habido muchas propuestas de ese estilo, pero prácticamente no vemos ninguna en un programa así comercial que los ingenieros usemos, digamos, como rutino. Todavía falta afinar muchas cosas para que esas ideas, bueno, puedan de repente tener algún éxito, ¿no? No están pues, en la práctica de la ingeniería, ¿no? Por lo menos, ¿no? A ver, entonces, las interpolaciones, decía, han sido un carácter muy local, ¿no? En la técnica de elementos finitos. En el elemento que conecta los nudos 3 y 4, solamente las funciones n3 y n4 son distintas de cero. El resto de las funciones las suponemos todas cero. Entonces, en un elemento típico, digamos el elemento nn, las expresiones de interpolación podríamos escribirlas como 0 por U sub 1 más 0 por U sub 2 más 0 por U sub 3, etc. Excepto 1 menos S entre L por U sub n más S entre L por U sub n más 0 por todo lo demás, ¿cierto? Eso se podría escribir en un lenguaje matricial como que efectivamente la función U en ese elemento es el producto de una cierta matriz n fila o cierta matriz columna A, ¿no? Pero la tal matriz n sería este estilo, puros ceros, excepto en unas pocas posiciones, las que corresponden a los nudos de nuestro elemento, ¿cierto? Y por supuesto
tanto, las derivadas de esa expresión son también por el estilo, muchos ceros, excepto las posiciones que corresponden a los números del elemento, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago cosas como el producto, la integral del producto de b traspuesta por b, por ejemplo, que era una de las expresiones que aparecen ahí al hacer el desarrollo, termino obteniendo una cosa de ese estilo, ¿no? El aporte de un elemento a la matriz de coeficientes termina siendo todo puros ceros, excepto en las posiciones, en este caso filas y columnas M y N, ¿cierto? Algo similar, bueno, a lo que pondría en el segundo miembro. Entonces, en lugar de trabajar con tantos ceros, lo que hacemos es escribir para cada elemento las interpolaciones de una numeración local, podría decir. En un elemento MN yo momentáneamente llamo a los nudos 1 y 2, ¿no? Y escribo pues esto. Y la derivada sería esto otro, y finalmente este sería el aporte, los coeficientes significativos, digamos, con los que el elemento MN aportaría a la matriz K, a la matriz B, al bueno. Llegados a ese punto, yo recuerdo que realmente los tales nudos no eran el 1 y 2, sino el M y N. Y lo que hago antes de sumar el aporte de este elemento a la integral, ¿no? Lo que hago es posicionar los tales coeficientes en el sitio que le corresponde. Para los que han llevado este curso, ¿no? Eso es familiar, pues eso es lo que siempre hacemos al momento de ensamblar matrices de rigidez, etc. Decía, quienes propusieron, digamos, cómo hacer la cosa, eran gente que venía de la experiencia previa del análisis de estructuras de barras. Esto parecía así lógico. A los matemáticos como que no les parecía así tan obvio, porque decía, eran gente con, digamos, otra formación previa o otra experiencia previa. Pero decía, de alguna forma esto fue casi natural, digamos, para los ingenieros dedicados al análisis estructural. Entonces, bueno, esto es bien familiar para quienes decía, han llevado o están llevando este curso. Nosotros podemos constituir la matriz de coeficientes ensamblando, ¿no?, los aportes de los distintos elementos componentes del modelo, que podrían en algunos casos tener 2 nudos, en otros casos 3 o 4, bueno, esto no importa mucho, pero a partir de estos aportes relativamente pequeños, digamos, de cada elemento, ¿no?, posicionándolos en el sitio que le corresponda según los grados de libertad de cada elemento correspondan a tales grados de libertad de la estructura, terminamos teniendo una matriz de coeficientes, bueno, relativamente complicada, por así decirlo, ¿no?, con muchas incógnitas involucradas, ¿no?, pero todo construido a partir de elementos pues, relativamente simples, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirven finalmente estas ideas, ¿no? Si nosotros estamos resolviendo un problema estático, un problema estacionario, podría decir, las técnicas de elementos finitos nos permiten convertir estas ecuaciones diferenciales, etcétera, ¿no?, a un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿no? Cuando Courant propuso inicialmente algunas ideas que hoy día podríamos llamar elementos finitos en 1943, era saltar de un problema relativamente familiar, digamos, a los matemáticos, a otro que en teoría es simple, pero no tan fácilmente manejable, ¿no? Decir, bueno, yo en lugar de resolver una simple ecuación diferencial voy a plantear un sistema con 100 incógnitas, un sistema de ecuaciones algebraicas con 100 incógnitas, era realmente un poco práctico, no había cómo, ¿no? Pero con el desarrollo de las computadoras digitales, ¿no?, eso se hizo factible, ¿no? En los años 40 las computadoras eran pues una súper rareza, ¿no? En los años 50 ya no tanto, ¿no? Entonces, a medida que las computadoras digitales fueron desarrollándose, etcétera, y con mejores capacidades, la idea se volvió pues factible, ¿no? Eventualmente vamos a encontrar algunos problemas en que no solamente tengamos derivadas respecto a X, Y, derivadas en espacio, sino también respecto a tiempo. Y ahí el tema normalmente es enfrentado utilizando las ideas de elementos finitos para resolver, por así decirlo, las derivadas en espacio, manteniendo sin embargo las derivadas en tiempo. Entonces, bueno, de repente más adelante muestro un poco algo de eso,
pero nosotros lo que hacemos es convertir las ecuaciones en derivadas parciales que tenemos originalmente, incluyendo derivadas del tiempo, en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en tiempo, que resolvemos por técnicas diversas. Bueno, los ingenieros civiles frecuentemente tenemos esa clase de problemas en el contexto del análisis sísmico, por ejemplo, ¿no? Y cuando llegamos a estas ecuaciones diferenciales ordinarias, normalmente las resolvemos hallando los modos de liberación, y sobre esa base desacoplando las ecuaciones y después utilizando algún proceso simplificado para seguir. Ya. Entonces, ese es lo que tengo aquí. Ahora voy a hacer una extensión de las mismas ideas, disculpen, para una situación bidimensional. O sea, antes tenía un modelo, por así decirlo, que era una línea, ¿no? Pero ahora puedo extender la idea a un modelo de carácter bidimensional. Nuevamente, estoy ahí haciendo referencia a ciertos problemas que no son muy de estructura, quizás, ¿no? Una ecuación en general, ya, una ecuación, esto que llamamos a veces la ecuación armónica. Este Navier-Stokes gradiente de U, ¿no? Es una matriz columna, las componentes son la derivada de U respecto a X, la derivada de U respecto a Y, pero hasta ahí nomás estoy hablando de dos dimensiones. Acá sería una matriz del mismo orden que la dimensión, digamos, de las dimensiones del modelo, ¿no? Que dependiendo de la clase de problema pueden representar distintas cosas. Por ejemplo, si estuviera con esta ecuación resolviendo un problema de flujo en medios porosos, la U realmente sería la altura piezométrica, la altura a la que el agua subiría si pongo un tubo que no hay capilaridad significativa, ¿no? Entonces pongo en un determinado sitio del suelo, digamos, este tubo y observo hasta qué nivel sube el agua, ¿no? Eso podría ser una incógnita. Y en ese contexto las K serían permeabilidades, ciertas relaciones entre las componentes de gradiente de esa función U y las componentes de flujo. No importa mucho, una ecuación diferencial, ¿cierto? Y esta nabla traspuesta es el operador que decimos de divergencia. O sea, bueno, en este caso podría imaginar una matriz fila cuyas componentes son derivadas respecto a X, derivadas respecto a Y, ¿no? Y de repente miro la ecuación, quizá escrita más así en álgebra común. Podríamos tener en algunos casos estas lambda, una constante por U, P, otra función conocida, no necesariamente constante. ¿Y qué hay de las condiciones de borde? Bueno, las condiciones de borde en esta clase de problemas podrían agruparse en dos categorías. Yo podría decir todo el borde que he llamado aquí S es la suma de una colección de puntos que he llamado SU más el resto que estoy llamando SQ. En la colección de puntos SU yo podría conocer la altura piezométrica, ¿no? Y en el resto de los puntos de borde no, y tendría otras condiciones de borde, como que el flujo normal, el borde conocido, por ejemplo, ¿no? Voy a pintar una especie de ejemplo de lo que podría hacer eso. Yo podría tener, a ver, aquí un tabla estacado, por aquí podría tener agua, y digamos, aquí pienso extraer el agua que se filtre manteniendo, por ejemplo, la superficie del agua a ras del suelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué condiciones de borde pondría, por ejemplo, aquí? ¿No? Que la altura piezométrica correspondería justamente a la altura del agua ahí, ¿no? Para eso tengo que tener un origen. El origen es arbitrario, ¿no? Pero es indispensable tomar un origen. Digamos, yo podría decir que mi cero va a estar aquí, ¿no? Y entonces, en todos estos puntos diría pues que la altura piezométrica es, no sé, pues esta altura de agua, llamémosla H, ¿cierto? Por aquí mi idea es mantener el agua a ras, bombearla, ¿no? Entonces aquí la altura piezométrica sería 0, ¿cierto? Ahora, aquí alrededor del tablestacado, yo podría suponer que el tablestacado es absolutamente impermeable, que el agua no se filtra a través del tablestacado,
Entonces, el borde de mi modelo realmente sería todo esto, ¿no? Y en esta parte diría pues que el flujo normal es cero, por ejemplo. ¿Cierto? Y luego, bueno, hay un problema aquí con los modelos numéricos en cuanto a que tienen que terminar los modelos en alguna parte. Lo óptimo sería, claro, conocer una línea de corriente, ¿no? Y afirmar que digamos, esto es realmente una línea de corriente, el flujo normal a la línea de corriente es cero. Esa sería la condición de borde perfecto. Por supuesto, como nosotros no hemos resuelto todavía el problema, no sabemos cuáles son líneas de corriente. Y lo que haríamos normalmente es alejar el borde lo suficiente como para que las condiciones de borde un tanto inapropiadas no afecten la parte de la solución que nos interesa, que sería seguramente cuál es la gradiente que tenemos aquí, ¿no? Cuál es la cantidad de agua que se filtra sobre todo en la zona cercana al cable destacado, etc., ¿no? Entonces, en muchos modelos numéricos tenemos la dificultad de que el medio estudiado es, como quien dice, infinito, ¿no? Todo el planeta Tierra exagerando, pero tenemos que cortarlo en algún lado, ¿no? Y normalmente decía una de las posibles soluciones sería alejar los bordes lo suficiente como para que los errores que cometemos al decir, no sé, flujo cero aquí, ¿no? Flujo normal cero, afecten un poco la solución. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema. Entonces teníamos que resolver ese problema y, bueno, un enfoque de elementos finitos. Dividimos, decía, para empezar, la región estudiada en elementos tendría que ser bidimensional. Aquí antes mencionaba algunos casos particulares de la ecuación que habíamos visto, ¿no? Que podrían ser de interés. Por ejemplo, al estudiar la torsión de una barra prismática, los esfuerzos de corte que se genera se pueden escribir como derivada de una función de esfuerzo, que en este caso he llamado phi. Y la ecuación que gobierna ese phi es una cosa de ese estilo. G es el módulo R, que es cortante, y θ es el giro por unidad de longitud. Estamos metiendo al eje, ¿no? La deflexión de una membrana delgada, por ejemplo, con carga transversal y tensión T, ¿no? También es descrita por una ecuación que es prácticamente lo mismo, con algún cambio de nombre. De hecho, en épocas pasadas, para resolver este problema, cuando teníamos un eje de geometría un tanto irregular, se hacía justamente la analogía de la membrana. La gente se ponía, bueno, un mandil blanco, digamos, ¿no? Y tenía un aro, un anillo con la forma de lo que era la supuesta sección a torsión. Se le ponía una membrana de jabón y se soplaba con un aparato que ejercía una presión más o menos uniforme. Y ópticamente se observaban las deflexiones de la membrana. Digo que había que ponerse un mantil blanco porque hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Si alguien ha jugado a hacer burbuja de jabón, es que no es una cosa así tan estable, ¿no? Pero eso se hacía. Y algunas publicaciones interesantes todavía para nosotros fueron hechas un poco sobre esa base, de hacer la analogía esta óptica, etcétera. Particularmente, bueno, hay unos abacos, ya se usan de un tal Fugger para determinar momentos flectores en losas de puentes, ¿no? Todavía se sigue usando, creo yo, bueno, cada vez menos porque ahora tenemos técnicas numéricas más desarrolladas. Fueron desarrolladas un poco sobre esa base, así, haciendo mediciones, ¿no? Membrana de jabón, cosas así. Ya, algunos de ustedes seguramente en algún curso de fluidos deben haber visto, ¿no? Aproximaciones diversas que se pueden hacer, por ejemplo, para el flujo de agua alrededor de un obstáculo, digamos un cilindro, cosas así, lo cual puede ser descrito en términos de una función potencial, ¿no? O de líneas de corriente, ¿no? En el fondo, esos son casos particulares también de la misma ecuación. El caso, digamos, uno de los casos más conocidos es el caso del flujo en medios porosos, una aplicación en que se usaron elementos finitos ya a inicios de la década de los 60, ¿no? Bueno, hay otras cosas, ¿no? Mejor ahora no gasto el tiempo en decir esto, pero realmente esa clase de ecuación la usan pues ingenieros y científicos de muy distintas disciplinas, ¿no? Tiene que ver con la, no sé, lubricación de cojinetes, la distribución de potenciales eléctricos, y también para nosotros la deflexión de una membrana delgada o el tema de torsión, etc., ¿no?
Bueno, la razón por la que he traído a colación esto, para empezar, es que aquí tendríamos una sola incógnita en cada nodo. La temperatura, por ejemplo, podría ser, ¿no? La distribución estacionaria de temperaturas en un sólido estaría escrita también por una ecuación de este estilo. Tendríamos una sola incógnita por nudo y la cosa se hace un poquito más fácil para empezar. En un rato voy a mirar el caso de una aplicación más al análisis estructural, en que normalmente la incógnita en cada nudo es el desplazamiento. Y en un modelo bidimensional ese desplazamiento es expresado por dos componentes, ¿cierto? O uno tridimensional por tres componentes. Eso no dificulta demasiado la cosa, pero es un paso más. Yo estoy por ahora tomando ahí una situación en que la incógnita en cada nudo es apenas un número, ¿cierto? No un vector. Ya. Bueno, y hay algunos ejemplos, estos los he copiado mayormente de un libro de Sienkiewicz, que también he puesto entre las referencias, pero no es el libro aconsejable para empezar. Sienkiewicz es un poquito duro para leer así como primera lectura. Yo creo que, bueno, si pueden, deberían empezar leyendo a Cook, por ejemplo, o a Oñate, ¿no? Había comentado, Sienkiewicz dejarlo para una siguiente etapa. O sea, Sienkiewicz es un libro correcto en todo, su principal pro, digamos, es que tiene muchos ejemplos, ¿no?, comentados sobre lo que se hizo o no hizo, pero en sus explicaciones no es así tan como para leerlo como primera lectura. Ya. Aquí, por ejemplo, hay el tema de flujo de medios porosos. Hay el tema aquí de la estratificación del material. Eso no representa ninguna dificultad para el tratamiento numérico. Sí representa una dificultad, claro, para alimentar al programa y conseguir los datos, ¿no? Todavía es también el caso de un problema de flujo en medio poroso, y la estratificación aquí ni siquiera es todo uniforme, ¿no? Entonces aquí se está mostrando, bueno, este es un ejemplo, aquí no he copiado un libro del año 94, pero apareció en la versión original del libro de Sienkiewicz, la primera edición del año 1976, realmente, un ejemplo antiguo. Y aquí se han usado elementos triangulares, así de los más básicos realmente para resolver el tema. Por ahí se ve la malla, y se están viendo unas líneas segmentadas que son realmente equipotenciales. No se muestran líneas de corriente que serían perpendiculares a eso. Esto también lo había mostrado, es un tema que también se resuelve con la misma ecuación para estudiar la amplificación de olas para distintos periodos. Esto lo había mostrado. Entonces, ¿qué haríamos para empezar? En un proceso de parámetros indeterminados en general, yo diría la función U se aproxima como la suma de una serie de funciones n conocidas por parámetros desconocidos. A partir de ahí, yo puedo hallar pues, la derivada de esta expresión respecto a x, o la derivada de esta expresión respecto a y, la componente de gradiente. A ver, me voy a tener que saltar un poco esto. Ya. En lugar de partir de la ecuación diferencial, yo puedo partir de un principio variacional que le es equivalente, ¿no? Puedo decir, bueno, la solución U es aquella que hace mínimo esto, que sería también una energía potencial, ¿cierto? Y la cosa se hace fácil si yo empiezo de esta clase de expresión, ¿no? Yo digo, bueno, la función U la estamos aproximando como la suma de una serie de funciones n conocidas por parámetros desconocidos, para empezar. Derivando esto respecto a x, tendría una de las componentes de gradiente derivando respecto a y a la otra, ¿no? Todo junto, bueno, se puede escribir esto como b por a, finalmente. Entonces, reemplazando esta expresión y sus consecuencias en el principio variacional, lo convierto en una simple función de los parámetros indeterminados, que podría escribirse así, ¿no? Donde, bueno, la h me la he comido ahí, pero la h sería en ese caso la integral de b transpuesta por k por b. Y lo que he llamado ahí b minúscula sería pues la integral de toda la región estudiada n transpuesta por p. Me he comido
poquito más, aquí me falta. Aquí tengo también esa parte, disculpen. Entonces el H resulta esto. Bueno, realmente miren, no importa demasiado. Las expresiones se obtienen, digamos, con relativa facilidad, reemplazando en el principio variacional la aproximación y sus consecuencias, ¿no? Es un poco lo que está hecho por ahí. Finalmente, diciendo que esta es una función de los parámetros indeterminados y exigiendo que las derivadas respecto a cada uno de los parámetros sean ceros, se obtienen estas ecuaciones. Más concretamente, a ver, en el caso de elementos finitos, nosotros no haríamos una aproximación para toda la región estudiada a la vez, sino que dividiríamos la región estudiada en una serie de partes. Aquí he puesto los elementos finitos más simples, bidimensionales, elementos con 3 nudos. ¿Bueno? En cada uno de los elementos haríamos aproximaciones. Bueno, para que esto esté más o menos claro. Mi modelo supuestamente está en el plano X. Yo aquí he graficado como si fueran alturas los valores de la función en los nudos. Entonces en el nudo 1 tendría un valor de la función u sub 1, que por el momento todavía desconozco, claro. Aquí tendría un sub 2, aquí tendría un sub 3. ¿No? ¿Qué cosa puedo suponer en los puntos interiores del elemento? Bueno, lo razonable es hacer una interpolación lineal pues, en las dos direcciones. O sea, pasar por los 3 puntos estos planos. Y en un punto interior, entonces yo tendría un U que se obtendría pues como la altura, ¿no? a ese plano, ¿no? Una interpolación lineal. La fórmula de una interpolación lineal sería esta. Y aquí he hecho el álgebra así un poco al estilo de la fuerza bruta casi. He argumentado que esa función es aplicable para cualquier punto, incluyendo los propios nudos. Así que poniendo las coordenadas x1 y y1 del nudo 1, yo obtengo la u sub 1, poniendo las coordenadas del nudo 2, obtengo u sub 2, poniéndolas del nudo 3, u sub 3. Y aquí podría hacer un poco de álgebra para despejar alfa 1, alfa 2, alfa 3 en función de u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Y luego reemplazar aquí arriba, con lo cual llegaría a escribir u como una función n1 por u sub 1 más una función n2 por u sub 2, etc. Es un poco de álgebra, y claro, lo hizo por nosotros hace décadas. ¿No? Finalmente lo que se obtiene es una cosa de ese estilo. ¿No? Las funciones de interpolación n1, n2, n3 resultan de esta forma, donde A es el área del triángulo, y estas constantes a sub 1, a sub 2, a sub 3, b sub 1, b sub 2, b sub 3, se obtiene básicamente haciendo operaciones sobre las coordenadas de los nudos. Aquí una peculiaridad, una cosa que es distinta de lo que he venido hablando para barras. Cuando tratamos de elementos con 2 nudos, con estas barras que han sido materia de la mayor parte del curso, yo insistí en que realmente el nudo 1 podía ser cualquiera, ¿no? El nudo 2 el otro, esto no tenía mayores consecuencias. Aquí, sin embargo, sí importa para alguna de las expresiones el orden en que ponemos los nudos. Por ejemplo, esta expresión para el área, ¿no? La determinante de una matriz, etc., es correcta si I, J y M corresponden a nudos dados en sentido antihorario. Si yo llamar este nudo 1 a este el 2 y este el 3, así en sentido horario, esa expresión produciría un valor negativo. Por supuesto, en ese caso, cualquier programa más o menos bien eso se daría cuenta de la cosa y corregiría la cosa apropiadamente. Bueno, ese es un problema un poco del pasado. En el pasado nosotros teníamos que teclear prácticamente la información de cuáles eran los nudos de cada elemento. Hoy día la mayor parte de los programas de cómputo son tales que conversamos con los programas vía un dibujo, ¿no? Entonces yo le digo al programa, bueno, tengo esta región, divídalo en elementos de tales o cuales características, y el programa se encarga de traducir esto que vemos en el dibujo a una tabla, digamos, en que tenemos cuáles son los nudos de cada elemento, etcétera, y por supuesto numerados en forma correcta. Sin embargo, hay algunos aspectos que tenemos que conocer un poco cómo el programa numera los nudos. Por ejemplo, a ver, refiriéndome a SAP.